diocesana. ¿Cuántas Biblias, o mejor dicho, cuánta gente en nuestros días tiene la Biblia en casa? Y hubo un detalle interesante: 87% de los hogares, por lo menos en León, tenían más de una Biblia. ¿Sí? Después viene otra pregunta, y esta encuesta fue seria porque fuimos apoyados por INEGI, por asesores de INEGI. Entonces fue una encuesta que sí se hizo representativa y se hizo seria. Una segunda pregunta era: ¿cuánta gente lee la Biblia? Y de 87% que la tenía, solamente el 4% la leía. Y después otra pregunta: ¿cuánta gente ha recibido preparación para leer la Biblia? Y era el 0.04%. Es decir, poca gente hemos recibido, sí. Si no hemos recibido la preparación suficiente, pues es peligroso que nos acerquemos a algo que no conocemos, ¿sí? Y no lo vamos a conocer, dice un autor un autor francés, Paul Claudel, dice: el pueblo ha tenido demasiado respeto a la Biblia que mejor la ve de lejos. ¿Sí? Es decir, de tanto respeto que le tuvo el pueblo ya a la Biblia, la teníamos de mejor de lejecitos, porque temíamos acercarnos. Y eso fue lo que la iglesia vive antes del Concilio Vaticano II, un exilio de la Biblia. Pero además, eso no fue la única causa, que la iglesia ahora sí que les retiró la canasta porque no se sabía hacer buen uso, y además venía ya adolorida, diríamos, venía ciscada por el movimiento protestante. Pero además mucha gente analfabeta. ¿Cómo la leían si no sabían leer? ¿Sí? Otra, las traducciones de la Biblia eran escasas y solamente estaban permitidas. Pablo IV, sí, y Pío IV, sí, 1569, estoy hablando más o menos, habían prohibido la traducción de la Biblia a una lengua que no fuera el latín. Por lo tanto, de por sí analfabetas, y luego en latín, ¿quién la iba a leer? De hecho, desde el siglo IV hasta el siglo XX, la traducción oficial de la iglesia fue la Vulgata Latina de San Jerónimo, y en latín. Y les digo, prohibieron papas con documentos que no se tradujera la Biblia, que no fuera el latín, para que no se fuera a trastornar, que no se fuera a alterar. Aparte, eran carísimas. Ustedes deben saber que los primeros materiales en que se escribió la Biblia fue el pergamino y el papiro. Los pergaminos son pieles. Imagínense, para tener el Evangelio de Mateo, ¿sí? 28 capítulos, ¿sí? ¿Quién iba a andar cargando todos los cueros, verdad? Traigo a San Mateo, ¿sí? Pues era carísimo, no todos lo podían tener. El papiro sí era más liviano, pero era muy frágil, ¿sí? Entonces, pues fueron elementos que hicieron que la Biblia se desterrara. Pero a finales del siglo XIX, con León XIII, después ya entrando al siglo XX, Pío X, Benedicto XV y más tarde Pío XII, empieza todo un reinicio para el encuentro con la palabra. Providentissimus Deus con León XIII. Después, Pío X, incluso creador de la Pontificia Comisión Bíblica y del Instituto Bíblico en Roma. Benedicto XV, a los 50 años, sí, no más, para el aniversario de la muerte de San Jerónimo, sí, saca otro documento. Y Pío XII, con la Divino Planta Espíritu, a los 50 años de la Providentissimus Deus, un documento que fueron preparando otra vez la entrada de la palabra en la iglesia. Entonces, desde León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XII, prepararon para que la Biblia fuera otra vez encontrando su lugar en la iglesia. Esto no fue fácil. Todo este movimiento se fue gestando con mucha tranquilidad, con muchas reservas, con muchas restricciones. Todavía
yo creo que muchos de ustedes, no creo que muchos, a lo mejor ya son pocos, pero les tocó ir a misa y escuchar las lecturas en latín. No eran en español, eran en latín. ¿Sí? Y obviamente esto nos ponía más distancia, eso distanciaba. Pero ya esto iba gestando, esto iba ya reflexionándose. Viene el concilio que inicia con elementos preparativos desde 1962, 1963 es la inauguración oficial. Por eso estamos ahora celebrando 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Y comienza toda una reforma, no solamente de la Biblia o de la liturgia, sino de toda la iglesia. Y los dos elementos reformantes fundamentales de la iglesia fue la palabra y la liturgia. La palabra de Dios y la liturgia, la Biblia y la liturgia. De tal manera que muchos llamaron al Concilio Vaticano II el Concilio de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí se revitalizó una vez más la iglesia nutriéndose con la palabra de Dios. Cuando inicia el movimiento cristiano, lo básico de la predicación era lo que habían escuchado de Jesús, lo que recordaban que Jesús había dicho. Después se consigna por escrito y esos escritos era lo que se reunían a meditar, a compartir. La iglesia, salud, hacia el año 1963 que inicia el concilio, vivía un estancamiento, un adormilamiento un poco difícil. Y entonces viene la palabra de Dios, la liturgia, a decir, esto tiene que cambiar. Y son los dos elementos fundamentales que le van a dar un nuevo impulso a la iglesia, a renovar, a actualizar el movimiento de Jesús. Ojo, cuando una institución, cualquiera que sea, educativa, familiar, empresarial, lo que sea, entra en crisis o llega a una crisis, hay que retomar lo original para renovarlo. Cualquier institución que entre en crisis, hay que irnos a cómo comenzamos para no perdernos. Y fue lo que la iglesia hizo, ir a sus orígenes. Y su origen fue la palabra de Dios. Yo les platicaba en la mañana en un auditorio también, como de 200 personas, que un día, siendo yo maestro del seminario, en una reunión de maestros, había una crisis. ¿Cuál era la crisis? Por aquel tiempo había venido el nuncio a bendecir la casa del seminario que está ahí en la Moncubilete, Cristo Rey. Y vino a bendecirlo, ya estaba terminada, y al bendecir las instalaciones le ofrecieron una cena allí con los seminaristas y algunos bienhechores que habían colaborado, el obispo y otros allí que andaban con el nuncio. Vino la cena, invitaron al nuncio, y como en muchos lugares, rellenamos los espacios con algunos cuadros, algunos cromos, algunas pinturas, algunos, ¿sí? Y había algunos cromos de algunos artistas famosos, de pintores famosos. Y el nuncio le pregunta a un seminarista, oye, ¿tú sabes quién es el autor de esa pintura? Y el seminarista, pues es su cara de what, no sabía. No sé. Y al nuncio siguieron, pero lo acompañó allí de los padres y maestros. Después ya sentado, lleva un seminarista, le lleva algo para servirle. Y siempre ponemos musiquita cuando cenamos o comemos, ¿verdad? Siempre ponemos música loca, solamente cuando van los obispos y los nuncios se pone música clásica. ¿O no es cierto? Total que pusieron música clásica. Y el nuncio le pregunta a otro seminarista, ¿usted sabe cómo se llama esa obra que estamos escuchando y quién la toca? ¿Quién la compuso y quién la está? No, pues no sé. Esa era la crisis de los maestros del seminario, que los seminaristas no sabían ni música ni pintura. Y ese va a ser el tema de la reunión. Dije, hey, espérense, estamos en un seminario, no estamos en una escuela de arte ni de música. Qué bueno que los seminaristas aprendamos música y arte, pero preocupémonos si en el seminario no les enseñamos la palabra de Dios y a tratar bien a la gente. Allí sí preocupémonos. Porque el sacerdote no va a ir a ser maestro de música ni de pintura, ¿o sí? El sacerdote va a ir a anunciar el evangelio, a evangelizar. Preocupémonos si no conoce la Biblia. Preocupémonos si no
se acerca a Jesús a través del Evangelio. Ahí sí preocupennos, pero tranquilos, eso no es para entrar en crisis. Pero de veras había una preocupación profunda de los maestros porque no sabían qué música o qué obra era aquella. Y yo creo que también en la iglesia nos pasa a veces mucho esto. Nos distraemos con muchas materias, con muchas enseñanzas, y descuidamos a veces lo fundamental, que es la palabra de Dios. Yo de niño siempre podía escuchar la misa en latín y espadas. Entonces yo me preguntaba de niño, ¿no? Y me iba a conocer como cumplimiento. Decía a veces el Evangelio, pero había muchas cosas que no le entendíamos a la palabra. Qué bueno que ahora ya se cambió el idioma de cada persona y las Biblias el idioma de cada persona. Pero en aquel tiempo yo iba a pedir, pero había mucha cosa ignorante. Ignorábamos nuestra fe por la cosa de que todo se hacía en latín y había como una espiritual, pero como culto, porque nada más era el respeto, como usted lo decía. El respeto nada más allí y estar ahí, pero no entendíamos absolutamente nada. Y todas las personas que íbamos a misa y no estaban niños, y pues escuchaban inclusive los cantos, las alabanzas en latín, y pues íbamos a saber lo que nos decían. Pues no estamos tan lejos. Yo estando aquí en este decanato, allí en el Señor de la Columna, cantaban también los maitines en latín y nadie entendía nada, y hasta la fecha creo que lo siguen cantando en latín. Ahí está andando por ahí el güero, pues sí, que es muy bonito, de hecho es la lengua oficial de la iglesia, pero hay que inculturarnos, ¿verdad? O hay que también aprender cultura. Bien, pero sí es cierto eso. Total, había esa preocupación. Cuando decimos vamos a empapelar esta pared, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que la vamos a qué? ¿Sí? Si le decimos vamos a empapelar esa pared, ¿a qué estamos refiriéndonos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que le vamos a poner qué? Papel. Y si decimos vamos a evangelizar, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué vamos a poner? Evangelio. Y si es la tarea de la iglesia evangelizar, ¿en qué tenemos que ser expertos nosotros? En evangelio, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Llegando el Vaticano II, viene todo un movimiento de renovación, viene todo un movimiento de cómo se le da su lugar a la Biblia. Incluso les decía que alguien llegó a llamar a este concilio el concilio de la Biblia. Estando yo buscando alguna literatura, bibliografía sobre el temita de la Biblia en la iglesia en nuestros días o en internet, cuando buscaba Concilio Vaticano II y Biblia, nunca encontré un documento o un artículo que no hiciera referencia a Dei Verbum, que es la constitución del concilio que nos habla sobre la Biblia. Pero hicimos por ahí alguna revista en la parroquia sobre el Concilio Vaticano II para el pueblo. Cuando tú analizas cualquier constitución, cualquier decreto, cualquier declaración, que es en lo que constituyen los documentos del Vaticano II, cualquier documento que tú leas, siempre vas a encontrar presente allí la palabra de Dios. Y hace una referencia el cardenal Carlo Maria Martini, cuando revisa este aspecto, cómo la Dei Verbum comienza con una frase muy interesante. El Santo Concilio, escuchando la palabra, para que después la proclame con fidelidad. Y sigue todo, ¿sí? Escuchando para después proclamar. Son como los dos momentos que yo creo que hoy debemos de recuperar como iglesia. Escuchar para proclamar. No puede haber anuncio si no hay escucha. No puede haber anuncio si no se ha encontrado uno con lo que va a anunciar. A mí me gusta mucho hacer alusión a este texto que Jesús repite en algunas escenas del Nuevo Testamento, y ustedes los han leído también. Cuando cura a un endemoniado, cuando baja con los discípulos de la transfiguración, les dice: no se lo digan a nadie.
Y hoy algunos comentaristas dicen, es el secreto mesiánico. Su abuela, busqué. ¿Cuál secreto mesiánico? Ni que nada. ¿Saben por qué Jesús les decía, no le digan a nadie esto? No se lo cuenten a nadie. Porque no lo entendían. Y cuando queremos transmitir algo que no entendemos, ¿lo vamos a transmitir bien? Pues no. Si nosotros mismos lo entendemos, ¿lo vamos a transmitir bien? Por eso Jesús, cuando en la Biblia encontramos esa frasecita, no se lo cuentes a nadie, es porque Jesús sabía que aquel compa, aquella doña, no habían entendido ni papa. Por eso mejor, calladito nos vemos, más bonitos. Por eso el concilio retoma esto, escucha para después proclamar. ¿Sí? Yo creo que esa es nuestra tarea. El mismo concilio, haciendo referencia a los sacerdotes, les invita a que no seamos proclamadores vacíos. Es decir, sin haber encontrado, sin que antes nosotros nos hayamos encontrado con la palabra, nunca podemos predicar, nunca debemos predicar, porque nos convertimos en predicadores vacíos. Voy a tomar ahora un puntito que el cardenal Carlo María Martini analiza. ¿Cuál es la influencia que tuvo el concilio en la tarea de la iglesia respecto a la palabra? ¿Qué frutos dio el concilio, sí, con todo el movimiento bíblico en la iglesia? ¿Qué frutos dio? Y él hace un análisis interesante. Yo les decía en la mañana, vamos a irle poniendo palomita o tacha, sí, de lo que ustedes ven aquí en su parroquia o en su comunidad. La Biblia hoy está más presente en muchos hogares. Palomita o tacha. Eso. Segundo, encontramos hoy ya muchas traducciones y ediciones de la Biblia. Palomita o tacha. Hay muchos materiales que nos hablan de cómo leer la Biblia, cómo acercarnos, comentarios bíblicos. Palomita o tacha. ¿Sí, ya? Antes no había esto. Les digo, todavía en algunos lugares para leer la Biblia se tenía que pedir permiso. Además no se podía tener la Biblia solamente con permiso. Me ha tocado escuchar a sacerdotes que tenían que ir a pedirle permiso al director espiritual o al padre rector de leer la Biblia. Y aparte, no podía leer el libro que él quisiera. Estaba prohibido el cantar de los cantares. Sí, el director espiritual decía, sí, pero lee de aquí a aquí. Fíjense hasta dónde llegamos. Otra cosa, la Biblia no es para los biblistas, para los especialistas en Biblia. Que se nos quite eso de la cabeza. La Biblia no es para los especialistas, para los exégetas. ¿La Biblia para quién es? Para todos. Para todos. Y dijo la superiora, dijo que todas, ¿verdad? Es para todos, no es nada más para los especialistas. Dios no le habló solamente a los biblistas que fuimos a la universidad. Dios le habló a su pueblo. Y es que la Biblia tiene un destinatario muy concreto que es el pueblo. No somos los biblistas ni nada más los sacerdotes. Seguimos con las palomitas y las tachas. Aumento de grupos donde se hace lección divina. Palomita o tacha. Aumento de grupos bíblicos en parroquias. Mayor número de personas que interpretan la Biblia. Bueno, entonces ya no digo más. Pero yo creo que es muy patente, y lo pone el cardenal Carlo María Martini, cómo la Biblia sí le dio mucho realce al trabajo de la iglesia. A mí me da mucho gusto cuando visito hogares que encuentro la Biblia con un altarcito, en un altarcito. ¿Sí? Dicen que la Biblia es el mejor lugar donde las cucarachas se pueden esconder. ¿Sí? Porque allí nadie nunca las busca. ¿Sí? Nadie usa la Biblia en casa. Pero a mí me da mucho gusto. Sé que ya está la Biblia en casa, pero todavía nos hace falta mucho darle su lugar y leerla. Les digo, me da mucho gusto cuando voy a algunas casas y encuentro en un altarcito la Biblia, hasta con flores, con algún bonito tapete y hasta veladoras ahí. Ya tiene un lugar, ¿sí?
Y en otros lugares sigue siendo el burro lo que detiene a las demás cosas más delgaditas, ¿verdad? Porque es un libro gordo. La Biblia en la iglesia tiene una importancia primordial, esencial, no es opcional. La Biblia en el trabajo de la iglesia no es de segunda clase, de segunda mano, de segunda categoría. Allá por los años 90, el pastoralista Francisco Merlos escribió un artículo que decía: toda la pastoral o es bíblica o no le podemos llamar pastoral. Muchos respingaron, muy creído, muy... Y él no era biblista, él es pastoralista. Y ya después, como hubo reclamos, el último artículo y en su libro que escribió una obra, alguien dice su obra póstuma, pero él no muere. Dice, la pastoral en la iglesia o es bíblica o es pastoral a medias. ¿Por qué? Porque tiene que partir de la palabra de Dios. ¿Sí? La iglesia no es dueña de lo que predica, es proclamadora. ¿Sí? Y cuando leemos la Dei Verbum, ahí dice, la iglesia y su magisterio deben estar al servicio, no sobre de la palabra de Dios, sino al servicio para conservarla limpia de mancha. No somos transmisores de cosas novedosas o de moda, somos transmisores de la palabra. Cuando la iglesia toma otros elementos que no parten, que no tienen como base la palabra de Dios, corre el riesgo de devaluarse, de diluirse, de abaratarse. Y es lo que en muchos grupos cristianos se ha hecho. La semana pasada una señora me regaló 3 discos de Trigo y Miel. Celebró 23 años de presencia en León este grupo cristiano. Y pues obviamente lo celebran siempre con acontecimientos. Me dijo, mira, estos saben dar temas. La señora va a ese grupo, Trigo y Miel. El primer disco era de puros chistes. José Ordóñez, un colombiano, un pastor colombiano. Bueno, los chistes, esos están buenos, pero de palabra de Dios, a veces un poco satirizada ahí. Después traía un tema que decía, este tema se llama Yo no decidí nacer, y desde la Biblia. Permítame un segundito, ¿sí? Bueno, historia personal de muchas cosas, pero lo bíblico ausente. Pero esto no solamente en grupos cristianos. ¿Cuántas veces en los temas de homilía nuestro la palabra de Dios queda ausente? Hablamos colecta por la pontificia, colecta por los padres viejitos, y hoy esto, y hay kermés, y no se les olvide ir a la asamblea. Y la palabra de Dios. Y eso que hoy ya la palabra de Dios tiene un lugar muy clave en la liturgia. Imagínense cuando no lo tenía. Yo les platico una experiencia familiar. Mi papá, y no es necesario que me lo diga, yo lo sé, ¿verdad? Siempre me dice que yo soy un mal sacerdote. ¿Sí? Tú no sabes ser buen sacerdote, me dice. Siempre me lo repite. Y yo eso ya lo sabía, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿por qué? Porque tú no regañas cuando das el sermón. Mi papá se acostumbró que cada que iba a misa eran regaños, condenas y acusaciones, culpabilidades, y hablar de muerte, de juicio, todo eso, pero menos de palabra de Dios. Mi papá tiene 80, va a cumplir 84 años, ¿sí? Y mi papá quiere que todavía sigamos con eso. Dije, no, papá, es más importante la palabra que da esperanza, es más importante la palabra que da vida, es más importante hablar de la Biblia, que nos enseña a vivir mejor, que regañar y que hablar de esas cosas. Pero sáquenle la idea a mi papá, ¿verdad? La Biblia, pues, no puede estar ausente del trabajo de la iglesia, es esencial. Si hablamos de que la tarea de la iglesia es evangelizar, pues tenemos que impregnar con evangelio, y el evangelio está en la palabra de Dios, en la Biblia. Quiero ahora hacer un señalamiento de los frutos que la Dei Verbum ha dado a la iglesia, que este lugar que se le dio a la palabra de Dios se ha dado en la iglesia. Lo tomo del cardenal Carlo Maria Martini, que murió hace 2-3 años. Él fue decano del Instituto Bíblico de Roma, fue cardenal, obispo, arzobispo de Milán,
reunía más de 20,000 jóvenes a hacer lección divina ahí en su diócesis. Hacía unas reuniones en la plaza, ¿sí?, con muchos jóvenes haciendo lección divina en la calle, ¿sí? Él, haciendo un análisis de la Dei Verbum, esto lo expuso en una reunión que hubo en el 2005 en Arica, Italia, en donde estábamos celebrando los 40 años de la Dei Verbum, y allí lo expuso. Dice: hoy nos damos cuenta que la palabra de Dios en la iglesia ha encontrado su lugar y va hacia adelante. Cada día está más presente en la cultura. Cada día la exégesis bíblica es más rica. Y una cosa que yo siempre grito: mujeres, nos hace falta su aporte en la exégesis, en la interpretación. Porque la mayoría de las exégesis e interpretaciones y comentarios que tenemos de la Biblia son hechos por varones. Necesitamos el punto de vista femenino, necesitamos el punto de vista de la mujer, que sin duda alguna será enriquecedor y muy iluminador. Necesitamos la voz de la mujer también en la Biblia hoy. Aumento de la lección divina. La Biblia presente en los medios de comunicación social, la Biblia presente en la catequesis, en la liturgia, en la familia, la Biblia en el contexto ecuménico. Yo creo que hoy nos damos cuenta que cuando llega un cristiano a la puerta, testigo de Jehová de otro, antes nos echaban una retajila que nos dejaban apabullados, y que los santos no existen, y que la Virgen no fue virgen, y que los sacerdotes, y que la misa, y que la Biblia, y nos quedaban así, apabullados. Hoy cuando llegan, no, espérate, a ver qué Biblia dice eso, la mía no dice, a ver la tuya. Ya hasta nos ha enseñado a dialogar con ellos, ¿no es cierto? O yo no creo que hoy todavía nos dejen tan apantallados y tan apachurrados cuando llegan a nuestra casa, porque la gente ya hace un comentario. La Biblia en la iglesia sigue siendo bien. Entonces, en este contexto, tal vez todavía no muy ecuménico, pero ya de diálogo. La palabra también hoy cuenta con muchos métodos para interpretarla. Ya no solamente uno, el histórico crítico, que era así como el único que a través del cual se podía llegar a la verdad. Hoy hay muchos métodos. Incluso en 1983, por allí, no, 93, la Pontificia Comisión Bíblica sacó un librito que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, que habla sobre los métodos y acercamientos para interpretar la Biblia. Hoy tenemos muchos métodos y muchas herramientas para interpretarla. No podemos negar también que han aumentado la publicación de materiales y publicaciones en torno a la Biblia. Hoy encontramos muchos materiales para todos los gustos y para todas las edades. Hasta Biblias de letra grande o de letra chiquita, de pasta guanga o de pasta dura, ¿sí? Tenemos hoy de todo, tenemos ediciones de todas. Pero antes de todo este movimiento, tener una Biblia era una suerte. Y solamente había ediciones muy hasta incómodas. Seguramente a ustedes y a mí nos tocó leerlas. Y les voy a decir por qué. Cada vez que leíamos estas frases, y fuisteis y aprobasteis, ¿qué sentían? ¿Su lengua? Hasta nos caía un poquito mal, ¿no es cierto? Y hoy sí encontramos palabras que les entendemos, que son nuestras. La Biblia ha avanzado también hasta en la traducción. Los materiales, hay muchos, hasta juegos bíblicos, lotería, dominó, y muchos para que hasta los niños le empiecen a llegar a la Biblia desde chiquitos. Crucigramas, dibujos, todo eso. A mí me llamó la atención en una reunión en Líbano, una reunión de la Federación Bíblica Internacional. La manera de enseñar la Biblia en África era a través de cromos. Y por ejemplo, el libro del Génesis, y ponían diversos cromos de la creación, del diluvio, de Abraham, y era la manera como enseñaban la Biblia, no con el texto, sino con dibujos, que el niño, que el adulto iluminaba, o el adulto iban marcando, ¿sí? Pues aquí, en nuestro país, yo creo que es uno de los que más han creado materiales bíblicos para todas las edades, y esto hay que aprovecharlo. No podemos negar también que hoy contamos con muchos espacios donde se puede estudiar la Biblia. Hasta 1997, ¿sí?, en nuestra diócesis, fíjense, ¿cuántos años hace? 1997, 16 años. Solamente el que quería estudiar Biblia tenía que meterse a ser catequista, porque ahí le daban unas clasecitas de Biblia.
Era el lugar donde se enseñaba Biblia, ¿no es cierto? Los que fueron catequistas por ahí en ese tiempo iban al CEDEC o a través de ahí se enseñaba la Biblia. Hasta 1997 con don Guadalupe Martín Rábago empezamos lo que se llamó en aquel entonces la pastoral bíblica en la diócesis. Y me tocó empezar esa tarea. Hoy ya con un avance que el padre justo